Tras intenso operativo, liberan a diputado Reyes de Santa Bárbara, que había sido raptado y en sus primeras impresiones dijo: me puse a cuentas con Dios. Libre se queda sin tribunal de honor tras marginamiento por sus resoluciones y pide al coordinador Manuel Zelaya retomar el norte ético y el ideario del partido. Presiones indebidas y anuncios anticipados de fraude entre los 5 desafíos que enfrentan las elecciones en Honduras, advierte Misión Internacional encabezada por NDI. Crisis interna del CNE puede reactivarse si consejeros se alejan de la legalidad y cúpulas partidarias siguen atomizando la institución, señalan analistas. El padre Leopoldo Serrano encabeza nuevo peregrinaje a la capital en un intento por sensibilizar a los políticos y hacer mella por la paz. Amenazas al presidente de la Asociación de Pastores por caminata de las iglesias, pero los líderes cristianos responden que todo coordinado para el 16 de agosto. El Papa León XIV bendice a niños hondureños y aplaude con alegría al escuchar el nombre de Honduras. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 8 de agosto, mes de la familia, pero la política nos ha tenido inmersos en otra temática y no en un mes donde hay muchas manifestaciones y eventos en favor de la familia, los casamientos gratis en las municipalidades. Esta vez no he visto en los medios de comunicación. Lo que te digo, estamos inmersos en otro tipo de actividades, pero no olvidemos eso. Es el núcleo principal de la sociedad, la familia. Entre familias bien organizadas, constituidas, seguro que la sociedad tiene que ser diferente. Totalmente, Renato. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. Me puse a cuentas con Dios, manifestó el diputado por el departamento de Santa Bárbara, Mario Reyes, tras lo que calificó como una situación difícil al ser privado de su libertad esta mañana, mientras se dirigía en su vehículo junto a 2 acompañantes a una actividad política, pero descarta que sea un acto de violencia política. La policía ya reporta 2 detenidos vinculados con este hecho. Imposible no detener las lágrimas cuando lo que vivió es la experiencia más difícil que ha enfrentado. Solo me puse en cuentas con Dios. Esas lágrimas, Mario, esas lágrimas son de agradecimiento a Dios. Sí, vivimos un momento difícil. Sí. ¿No había experimentado algo así? No, jamás, nunca. Y espero no volverlo a pasar ni lo deseo a nadie. Es lo que dice el diputado suplente del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara, Mario Reyes, privado de su libertad tras ser interceptado esta mañana a inmediaciones de San Francisco de Ojuera, mientras se dirigía en su vehículo junto a 2 acompañantes a una actividad política. Por 4 horas, indica, permanecieron intimidados hasta que, debido a la presión que se ejerció, los abandonaron. Nos bajan y nos llevan monte arriba o montaña arriba, como querramos llamarlo, unos 3 kilómetros aproximadamente, y ahí nos tuvieron creo que unas 4 horas y media. El caballero que nos estaba cuidando ahí dice que le demos aproximadamente 1 hora para él movilizarse, que van a llegar a recogerlo, pero que no nos quiere ver ahí, que si llegamos cuando él está ahí, que nos iba a matar, ¿verdad? Entonces nosotros dimos tiempo, dimos espacio, gracias a Dios logramos salir bastante enmontado, como decimos aquí, la gente que conoce de campo, bastante zarza. Pese a esta vivencia, descarta vincular el hecho con motivaciones políticas, posición similar a la del diputado Mario Pérez, de quien es su suplente. Pérez también se conducía a la actividad del Partido Nacional en la que ambos participarían. Íbamos a Las Vegas a una reunión política, después íbamos a 3 municipios más, la agenda política se paró, va a ser hasta mañana. Ahora bien, ¿en qué momento se da ese hecho? ¿Iban en caravana todos o cómo? Yo iba en otro carro unos minutos adelante, Mario venía atrás y fue a él que
que era el objetivo por el carro y el tipo de carro que él andaba en ese momento. Ambos manifiestan que la participación ciudadana y los operativos de la policía fueron claves para este desenlace, que ya reporta las primeras 2 capturas. El secretario de Seguridad, quien se trasladó esta tarde al occidente del país, señaló la participación de una estructura criminal dedicada al robo de vehículo, en este caso. Los indicios y evidencias técnicas y físicas que hemos encontrado es un aparato electrónico que inhibe precisamente el sistema electrónico del vehículo apagándolo. Y posteriormente también inhibe el GPS para evitar su localización. Entonces, la motivación es una estructura criminal que se dedica al robo de vehículos, que opera en esta parte occidental del país hasta el sector fronterizo con Guatemala. La investigación de este hecho prosigue. 4 personas fueron capturadas este viernes por suponerlas responsables de un atentado armado contra agentes de la Policía Nacional. El hecho dejó heridas de bala a 2 agentes femeninas cuando las patrullas en que se movilizaban fueron emboscadas en una calle de tierra del municipio de Jacaliapa, El Paraíso. Según el reporte policial, los atacantes realizaron más de 45 disparos contra los 2 vehículos oficiales. El operativo de búsqueda y captura fue dirigido por el director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy. 4 personas que atentaron contra los funcionarios policiales, creando lesiones, daños, atentado y asociación para delinquir como delitos que nosotros hemos visto y que vamos a solicitarle al Ministerio Público y ellos van a determinar junto con el juez que por qué se les va a acusar. Se les estaba involucrando en acciones de narcotráfico, narcomenudeo, pero gracias a Dios el día de hoy fueron capturados. En el procedimiento se decomisaron varias armas de fuego que serán sometidas a peritaje para confirmar si coinciden con los proyectiles encontrados en el lugar del ataque. Los detenidos serán puestos a la orden de los tribunales en las próximas horas para su judicialización por parte del Ministerio Público. A partir del miércoles 6 del presente mes, la abogada Sandra Rodríguez dejó la jefatura de la Supervisión General del Poder Judicial. El motivo es por cancelación del cargo que asumió desde abril de 2024. Además, se le notifica que ha sido reasignada como jueza de ejecución penal en Comayagua, con funciones en La Esperanza y Intibucá. La primera acción de la abogada Rodríguez fue solicitar licencia no remunerada. Su servidora, cada una de las investigaciones que logró finalizar con el apoyo de un gran equipo humano que cuenta el Poder Judicial en la supervisión específicamente, han sido enmarcadas dentro de la legalidad y que les tocará, pues, a quienes no estén conformes con estas actuaciones, iniciar los procedimientos de impugnación que correspondan ante el ente fiscal, ante el Consejo de la Carrera Judicial y las decisiones especiales que se hayan tomado en cuenta para que su servidora no continúe ejerciendo más esta labor. Rodríguez encabezó investigaciones que sacudieron al sistema judicial, entre las más polémicas, la intervención al circuito de criminalidad organizada, donde el ex juez Marco Vallecillo mencionó al esposo de la presidenta del Poder Judicial y también el caso del juez Plinio Consuegra, a quien recomendó destituir por otorgar arresto domiciliario a 3 generales retirados, incluido Romeo Orlando Vázquez. Rodríguez asegura que no recibió presiones políticas ni económicas para investigar y que su compromiso con la justicia y la transparencia se mantiene aún fuera del cargo. Su salida ha generado debate en el gremio jurídico. Según analistas, estos procesos tocaron intereses sensibles y expusieron tensiones internas en el Poder Judicial. Sube el precio de los frijoles, pero el precio de los combustibles experimentará una rebaja el lunes. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras.
La medida de frijol subió 8 lempiras este viernes y se cotiza a 122 lempiras en la Feria del Agricultor, mientras que en los mercados el precio escaló hasta 140 lempiras, informaron comerciantes, al tiempo de explicar que la caída en la producción durante la cosecha anterior es lo que ha provocado escasez del grano. Escasez de frijoles, de grano en el país. La cosecha anterior fue bastante poca, fue limitada y ahora pues el verano se alargó demasiado. Y hasta ahora el frijol comienza a salir hasta ahorita, entonces hay partes que van a salir así graneado, pues, un lado sí, otro lado no está saliendo. El precio de los granos básicos como el maíz y frijol sigue presionando el bolsillo de las familias hondureñas y se espera que la cosecha comience a salir a finales de este mes de agosto para que se pueda estabilizar el precio. Los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. La gasolina superior bajará 1 lempira con 1 centavo y su nuevo precio será de 102.74, mientras que la regular disminuirá 84 centavos quedando en 94.75 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá una reducción de 1 lempira con 22 centavos para un precio de 76.78. Entre tanto, el diésel bajará 1 lempira con 34 centavos cotizándose a 89.83 y el LPG vehicular registrará rebaja de 48 centavos, quedando en 45.92 lempiras a partir de este lunes a las 6 de la mañana. El placer del chocolate hondureño poco a poco se posiciona entre los catrachos y en Ciguatepeque. Tati's Creation es un emprendimiento que está teniendo una alta demanda en la zona por su innovación, servicio y variedad de opciones. Es nuestro emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Lo que inició con un desayuno sorpresa donde se acompañaba de un atractivo chocolate con un diseño novedoso, lo que hoy le permite a esta joven mujer continuar con su emprendimiento enfocado estrictamente en arreglos a base de chocolate. Estuvo en Ciguatepeque la moda de los desayunos sorpresa y ese tipo de arreglos. Yo inicié y luego me capacité en elaboración de chocolate. Resulta que los chocolates se quedaron y los desayunos sorpresa dejaron de ser tan comunes. Entonces me enfoqué en ampliar, por decir así, la línea de chocolate. Su preparación artesanal, variedad en diseños acorde a la temporada del año, le permiten estar bien posicionada con un producto de alta demanda en el mercado. Es el que va relleno de crema de cacahuate y dulce de leche, todo es artesanal, entonces por ahí creo yo que es el que más le gustaba a la gente. Están las bombas de chocolate, que son las que se diluyen en leche caliente, que son muy buscadas en temporada de invierno. Tati's Creaciones usted lo encuentra en las diferentes plataformas en las redes sociales o contactándole al celular 95 11 31 65. Me pueden encontrar como Tati's Creaciones en Facebook y en Instagram. Contacto personal a través de mi número de teléfono 95 11 31 65. Tati's Creaciones es un emprendimiento con sabor. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. En un comunicado difundido este viernes, el Tribunal de Honor de Libre, creado en 2012, ha dado una sacudida ética y política a ese partido al anunciar su disolución en vista que ese instituto político atraviesa una crisis interna sin precedentes a raíz de múltiples renuncias de sus integrantes, unas por conflicto de interés por estar en la administración pública y otras por falta de respaldo institucional desde la coordinación del partido, y han sido marginados al no gustar las resoluciones de ese tribunal frente a acciones que riñen con la ética en la política, haciendo que el partido pierda el norte y los ideales con que fue creado. Originalmente el Tribunal de Honor fue integrado por Marlina Dubón, ahora magistrada de la Corte Suprema, Julio Escoto, ahora funcionario del Banco Central, Rodolfo Pastor, quien se desempeña hoy día como embajador en Corea del Sur, la periodista Patricia Murillo, la escritora Helen Umaña y el poeta y escritor Galel Cárdenas.
Todos, a excepción de Cárdenas, han renunciado al tribunal. En su nota, donde advierten de la gravísima situación que enfrenta el Tribunal de Honor y que fue entregada hace una semana al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, se hace una radiografía del diario que dio vida al partido, pero ahora ya no pueden ejercer sus funciones porque solo queda uno de sus miembros y porque sus resoluciones... El tribunal emitió fallos valientes contra diputados, alcaldes y funcionarios que traicionaron los principios de Libre, ocasionado que el tribunal fuera desmantelado y que la asamblea lo tuviera en prolongado abandono. Todo ello justo cuando el país enfrenta una grave crisis moral y política. Honduras, sostienen, necesita una visión ética que devuelva la legitimidad a las instituciones. Señor coordinador, dicen a Manuel Zelaya, usted ayudó a despertar la conciencia del pueblo, pero hoy ese mismo pueblo exige coherencia, resultados y liderazgo moral. Libre debe retomar el norte ético y la Asamblea debe restituir al Tribunal de Honor que ha sido desmantelado, aseguran. El llamado del Tribunal de Honor de Libertad y Refundación Libre al coordinador del partido, Manuel Zelaya, a retomar el rumbo ético de esa institución política refleja que Libre se alejó de su ideario de renovación de un pacto social y que el llamado que hicieron sus integrantes en hechos relacionados con la corrupción y la crisis interna partidaria no sirvió para enrumbar una apuesta política de cambio y contra la corrupción, sostienen los analistas. La advertencia del Tribunal de Honor del Partido Libre sobre una crisis moral que debilita la institución y refleja el deterioro de la política nacional es vista por los analistas como el cierre simbólico de las promesas que llevaron a Libre al poder. Bueno, me parece que es la culminación de toda la trayectoria que ha tenido ahorita en el gobierno Libre y cómo su comportamiento se ha ido mostrando básicamente igual al resto de la clase política. Es decir, la promesa de refundar y de renovar el pacto social es algo que se dejó olvidado en el mismo momento en el que se llegó al poder. El Tribunal de Honor, en su llamado al coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, le indica que el partido pasa por una crisis moral cada vez más grave con publicaciones que cuestionan incluso a altos dignatarios. Libre urge de un norte ético y necesita del Tribunal de Honor que ya no puede cumplir el papel de referente. Desde la perspectiva de los expertos en temas de transparencia, se considera que el fondo del problema a lo interno del Partido Libre está en la coherencia entre los principios y la práctica, ante los últimos acontecimientos que señalan a miembros de ese partido con actos de corrupción. Llama la atención que el Partido Libertad y Refundación es un partido que está en gobierno, es un partido que actualmente pues diferentes de sus militantes forman parte de la administración pública y en ese sentido pues las prácticas de estos tienen que ser acorde a los estatutos del partido y es decir, tienen que ser prácticas que sean anticorrupción, tienen que ser prácticas que sean éticas. Los miembros del disuelto Tribunal de Honor recuerdan al partido que los liderazgos se fundan en la autoridad, en el pensamiento crítico, la empatía y no en la fresca sombra, por cercanía al poder del padrino, pero desde la dirigencia de Libre hay un rechazo a la validez del documento, ya que consideran que en su contenido hay muchas incongruencias, pues en la última asamblea donde se ratificó el apoyo hacia la candidata presidencial Rixi Moncada, se constituyó el nuevo Tribunal de Honor. Nosotros el 31 de mayo en una asamblea que fue pública, ¿no? Que todos los medios estuvieron ahí, que habían 4.000 delegados de Libertad y Refundación, constituimos lo que ahora se llama el Tribunal de Ética Revolucionaria, ¿no? Entonces, lo que dice el documento, además que no está firmado, no es cierto, tiene muchas inconsistencias y nos parece pues extraño, ¿no?, su difusión. El documento elaborado por el Tribunal de Honor destaca los logros del gobierno de Libre en energía e inversión, pero es lapidario al señalar que hubo desvío de recursos, de modo que no alcanzó para lo esencial, mejorar la calidad de vida en salud y educación, por ejemplo. Asimismo, la controversia deja en el aire dos visiones opuestas, una que denuncia el colapso del órgano ético del partido y otra que lo descarta como un texto sin legitimidad. En tanto, el llamado del tribunal a recomponer el norte moral de Libre ahora queda en manos de su coordinador general. Un reconocimiento y un aplauso.
A menos de 4 meses para las elecciones generales, la militancia de Libre se desgrana en el departamento de Copán. Tardaron más los colectivos en desalojar la carretera CA4 que paralizaron este miércoles que su correligionario y diputado Víctor Hugo Romero en acusarlos de intentar proteger a corruptos embarrados en el Checazo y las andanzas de la congresista Isis Cuellar. Solo gente del M28 están, gente que están mencionados en los cheques, los de la huelga, y gente de los colectivos que por una canasta o por X razón los tienen ahí tomándose una carretera internacional. Estamos obstaculizando el tráfico, el comercio en una CA4, una carretera tan importante donde nos dirigimos a las dos fronteras, Guatemala y El Salvador. Entonces pienso que por una persona que cometió un acto de corrupción y un error, no debemos de obstaculizar los pasos. Señalamientos que no son nuevos en Libertad y Refundación, que aún no termina de curarse las heridas internas de las elecciones primarias, donde se acusaron entre ellos mismos de fraude, sobre todo en la casilla de diputados. A esto se suman denuncias de presunta corrupción que involucran a congresistas como Harry Dixon Herrera, que medio repelló una cancha de fútbol en Sabana Grande con fondos públicos, Fabricio Sandoval de Valle, quien ahora le aparece en varias obras fantasmas, y Angélica Smith, involucrada con una red de diputados de Libre que se presume usó fondos de gobernación para obras de papel en Santa Bárbara. Para este representante de sociedad civil es significativo que sea la misma militancia del partido en el poder la que haga las denuncias. A su criterio, mientras el discurso de Libre se centra en su coordinador y su candidata presidencial, a lo interno la gangrena de la corrupción los está devorando. Están tratando de manejar un discurso que le favorezca diciendo que retiran o separan de sus cargos a las personas involucradas, pero sencillamente se está viendo que los actos de corrupción siguen floreciendo y son sus mismos militantes que no les gusta, que no permiten que siga sucediendo eso con su partido o con militantes de su partido, los que están en contra y que al final de cuentas también son quienes lo denuncian. Pero desde el gobierno niegan que haya divisiones a lo interno de Libre. Para este funcionario, las denuncias desde adentro demuestran lo contrario, un fuerte compromiso para luchar contra la corrupción. Más que un fraccionamiento es que la actitud del militante de Libre frente a la corrupción debe ser esa precisamente, ¿verdad? La de denunciar, la de exponer, no importa el rango político que tenga el dirigente, o más bien por tener ese rango político debe ser más escrutado por la dirigencia de nuestro partido y por supuesto por el pueblo hondureño. Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a que ese escrutinio exista y que sea riguroso, porque si no entonces no vamos a estar combatiendo la corrupción. En Libre la corrupción ya no viene desde afuera ni de los adversarios, viene de adentro. Y cuando es la misma militancia la que señala a sus compañeros por actos irregulares, podría parecer un intento de autodepuración, pero nadie cae y todos siguen cobrando. Es una fuerte crítica al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre. Urgencia de reforzar el norte ético, el Tribunal de Honor de Libre. Solo queda uno, Galel Cárdenas. Los demás han renunciado por ir a cargos públicos. Y hay algunos párrafos que vale la pena destacarlos porque es una lección también. Esto que está haciendo el Tribunal de Honor de Libre es una lección. Pocas veces escuchamos autocríticas de los partidos políticos hondureños, de los centenarios sobre todo, o críticas de un Tribunal de Honor hacia las autoridades del partido, hacia el comportamiento de los militantes, simpatizantes y activistas. Y muchas de las cosas que hoy los exmiembros del Tribunal de Honor de Libre están manifestando aquí son las que denuncia la prensa todos los días, pero que Libre califica de prensa oligarca y vendidos a los medios y a los periodistas que critican estos comportamientos. Pero coinciden esas críticas con las que hoy el Tribunal de Honor les está haciendo. Miren este párrafo. Con la renuncia hoy de la magistrada Murillo Gutiérrez, el tribunal queda reducido en la práctica a un solo miembro activo, el inclaudicable compañero Galel Cárdenas, incorporado en 2022. Así, justo cuando una crisis moral se manifiesta cada vez más grave, con publicaciones que cuestionan incluso a altos dignatarios, Libre urge de un norte ético y necesita del Tribunal de Honor que ya no puede cumplir el papel de referente. Algunos imputados escapan de nuestra jurisdicción renunciando a su membresía y pese a nuestros esfuerzos por cumplir la misión, reconocemos que hoy el tribunal le falla al partido e incluso al país.
ante los cuales pedimos sinceras disculpas. No podemos ya denunciar ni recomendar resoluciones. No podemos pronunciarnos más, sin quórum ni apoyo, aislados. Esta situación debe enmendarse. Urge recuperar la función del Tribunal de Honor, cuya falla es parte de la crisis. Esta crisis refleja el estado general de nuestra clase política y de las instituciones públicas del país. Se habla mucho de elecciones y de los mecanismos para garantizar su confiabilidad, y muchos confiamos en que volveremos a ganarlas y en la candidata. Se debate quién es más corrupto, como si el problema no fuera la corrupción en sí. No se reflexiona sobre el sentido y el compromiso de gobernar. No se analiza la gestión, ni el servicio público, ni se sopesan las políticas que podrían representar nuestras opciones más eficaces y las consecuencias de los errores. No hay plan. Preocupados por su reelección, nuestros representantes parecen entretenidos, inocentes de toda propuesta o idea útil. Para reconectar la política y a los políticos con los ciudadanos hace falta más política, encuentros, consultas, diálogos sinceros, debate. En el Tribunal de Honor sabemos que no hay salida que no sea política, pero también que el poder democrático es algo más. Muchos confunden la política con el acarreo de votos, convencidos o coaccionados, a las urnas brujas, como si de ahí brotara el poder por arte de magia. Pero no se trata solo de ganar elecciones. Fallamos porque, como postula nuestro propio ideario, la política democrática moderna es algo más. Es la construcción y el ejercicio legítimo y colectivo del poder compartido. Y vienen algunos argumentos aquí. Debe ser patrimonio de todos, una política donde el liderazgo se funde en la autoridad moral, el pensamiento crítico y la empatía, y no en la fresca sombra por cercanía al poder del padrino, cuyos programas expresen compromisos concertados, no meras promesas retóricas, donde los partidos sean instrumentos del ciudadano, no medios para manipularlo, y donde todos participamos en igualdad de derechos y condiciones. La hondureña, en cambio, sigue siendo esa politiquería con que los corrillos procuran sinecuras y beneficios del poder, mientras las argollas fraguan impunidad sin fisuras. No es aceptable, no debe continuar. Hay que avanzar en una política democrática. Miren ustedes, es una crítica fuerte de los exmiembros del Tribunal de Honor de Libre. Sabemos que se ha hecho mucho, lastimosamente está a la vista que se han desviado recursos, de modo que no alcanzó para lo esencial, el bienestar general, la mejora del rendimiento de los servicios y los desempeños. Sin eso, Honduras se desliza sin luz, ni una visión inspirada que la conduzca firmemente e inspire confianza en todos los sectores ante las turbulencias que se avecinan adentro y afuera. Y luego hacen un llamado a la renovación de la ética revolucionaria, la que cumple a cabalidad, no la que se excusa de cumplir invocándose a sí misma. Dicen que Honduras arrastra un rezago estructural que amaga el colapso de la legitimidad, que nos conduce a la ruina del poco orden en que subsisten nuestros derechos más elementales, al trabajo, a la participación, a la seguridad, al buen servicio. Y hay que recuperar de otros, acaso menos sinceros, la bandera de la democracia. Los autoritarios, los golpistas son otros, demócratas nosotros, dicen. Que fundaron Libre como partido democrático del pueblo y con aspiraciones socialistas, consagrado a satisfacer las urgencias sociales, comprometido con la autocrítica y la lucha contra la corrupción. El que no haya ya alternativa no demuestra que hayamos cumplido esos propósitos. El partido no se justifica por la desaparición temporal, por venales o vacías de otras opciones, sino por el cumplimiento de su promesa al pueblo y al país, renovar y refundar el pacto social, para lo cual necesita este norte ético. Y nuestras renuncias son irrevocables, señor coordinador. Solicitamos que la Asamblea restituya urgentemente el Tribunal de Honor de Libre, que se respete su mandato, que se le dote del reconocimiento institucional y los apoyos necesarios para cumplir su papel. Es una deuda ética con el partido y con Honduras. Le fue enviada a mí el 1 de agosto. Es una fuerte crítica
de la propia gente que integró el Tribunal de Libre a su partido. Y debe ser un ejemplo para los otros partidos, porque en todos hay un tribunal de honor. Cuando el partido falla, cuando el partido no está cumpliendo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y hoy son los mismos de Libre que integraron el Tribunal de Honor que han tenido la valentía de decirles las cosas que ellos, cuando las dicen otras personas, las califican de oligarcas y vendidos, de prensa tarifada. La misma gente de Libre. Me parece que es una gran lección para Libre y para todos los partidos políticos de Honduras. Para todos los partidos. Deben hacerse una autocrítica, porque los índices de pobreza y miseria con que nos mide el mundo solo refleja que no hemos hecho las cosas bien. Y que cada 4 años lo que les preocupa a las élites, a las cúpulas políticas, es ir a enriquecerse con dineros públicos y a traficar desde el poder. Y eso ya no se vale con tanto pobre y miseria que hay en Honduras. El diputado suplente por Copán, Víctor Hugo Romero, cuestionó las últimas protestas en la carretera en ese departamento por parte de colectivos de Libre y empleados de salud, quienes aseguran que se han realizado despidos injustificados en esa área. Pero Romero indica que si son injustificados porque son personas vinculadas a casos de corrupción, como el checazo en Sedesol. A la compañera que se despidió, a la compañera Yolani, es una persona que aparece en los actos de corrupción, que fue famoso y es que es famoso en el país, como es el de Sedesol. Ella aparece con un cheque de 90.000 empiras o de 100.000 empiras, creo, y la presidenta de la República y el coordinador general y la candidata de nosotros del Partido Libre, Rixi Moncada, fueron enfáticos en decir que todas las personas que salieran involucradas en actos de corrupción tenían que ser separadas de sus cargos. Los simpatizantes exigen que sea restituida de su cargo Yolani Argueta, quien es la jefa de Recursos Humanos en la región departamental de salud en Santa Rosa de Copán. Bueno, el barómetro electoral no le ha caído bien, inclusive a un sector del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Creen que no era el momento para este barómetro electoral. Y la candidata Rixi Moncada, la candidata del partido en el poder, descalifica el barómetro. Les vamos a tener información sobre esto en los próximos minutos. Además, ya tenemos al primer caminante, no esperó el 16 de agosto, ya tenemos al primer caminante por la paz. Ya lo van a ver ustedes, ya lo ven, ahí viene. Ya tendrán ustedes el nombre de quién se trata. Es un padre. La segunda caminata que hace desde Leopoldo Serrano, desde el norte acá a nuestra capital. Atentos a estas noticias en el Noticiero Líder. En Educación Financiera, en los últimos 3 días hemos abordado todo lo relacionado con esos pequeños gastos que terminan impactando en nuestro presupuesto. Pero hoy le ofrecemos algunos consejos para poder controlarlos. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. ¿Cómo controlar los gastos hormiga? Identificar los gastos hormiga, llevar un registro de los gastos diarios durante un periodo para tomar conciencia de dónde se va el dinero, crear un presupuesto, establecer un presupuesto mensual que incluya una partida para gastos hormiga y otras para ahorro, planificar las compras, evitar compras impulsivas y planificar las compras necesarias con anticipación, reducir o eliminar gastos innecesarios, eliminar o reducir los gastos hormiga identificados como dejar de comprar café diario o cancelar suscripciones no utilizadas. Buscar alternativas, considerar alternativas más económicas como llevar café de la casa o cocinar en lugar de comer fuera, ahorrar el dinero que se libera, destinar el dinero ahorrado de los gastos hormiga a un fondo de ahorro o inversión. Desde el occidente del país, por segunda vez, el padre Leopoldo Serrano expone su vida por un propósito. Esta vez su misión es llegar a Tegucigalpa para gestionar el diálogo con los candidatos presidenciales a fin de encontrar un acercamiento a la paz que tal parece se ha perdido de cara a las elecciones generales, asegura. No le importa morir,
Con esas contundentes palabras, el padre franciscano Leopoldo Serrano inició una caminata desde Occidente hacia Tegucigalpa. El objetivo, reunir a los candidatos presidenciales y abrir un espacio de diálogo que permita buscar la paz en medio del tenso clima político que vive el país a pocos meses de las elecciones generales. Necesito que se reúnen juntos, ¿verdad? Porque hay que decirle no a la violencia verbal, no a la violencia en general, no a la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Hay que terminar con eso. Un acto que desde la opinión personal de una representante de los menonitas en Honduras, alguien tenía que iniciar en una sociedad dividida por pensamientos ideológicos que ha traído exclusión social, otra de las causas por las que camina el padre. El mensaje también está orientado a que nuestros sectores políticos piensen en esas poblaciones más desposeídas, más vulneradas por décadas, por años, que han sido olvidadas y que siguen en condiciones de pobreza. En un reciente ensayo escrito por el analista Leonardo Pineda titulado Terrorismo Semántico, escribe la urgencia de disentir sin descalificar, por lo que aplaude esta iniciativa del líder religioso. Hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo aquí, la clase política se ha dedicado más a atacarse entre ellos, ¿verdad?, que a proponer soluciones. Realmente son pocos los que escuchamos proponiendo soluciones o diciendo, bueno, sentémonos. El padre Serrano ha indicado que suspenderá la caminata si los 5 candidatos lo llaman para acordar una reunión en Tegucigalpa. De lo contrario, pese a su enfermedad de corazón, el destino es la capital. Orlin Martínez, Telenoticias. Este viernes, el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Vanegas, denunció intimidaciones y amenazas a muerte relacionadas con la caminata de oración por la paz y la democracia que promueven las iglesias católica y evangélica. El hecho, según los pastores evangélicos, lejos de intimidarlos, les da impulso para continuar con los preparativos de la caminata que solo Dios puede detener. Para la presidenciable del Libre, Rixi Moncada, esta caminata tiene un disfraz político. Pese a amenazas directas contra uno de los organizadores, la Marcha por la Paz convocada por la Iglesia Católica y Evangélica para el próximo 16 de agosto gana día a día más fuerza y se extiende a las 18 cabeceras departamentales y más de 40 municipios del país. El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Vanegas, contó que recibió amenazas a través de su teléfono celular. Lo insultaron, le dijeron que lo matarían y le advirtieron que no asistiera a la caminata. Solo quiero decirte algo, somos gente de paz, somos gente reconciliadora, gente que hacemos un trabajo, una labor social en beneficio de la sociedad y no le hacemos daño a nadie. La Iglesia Evangélica está convencida de que se intenta sabotear la actividad, pero asegura que la convocatoria se mantiene firme. Las iglesias gozan del 73% de la confianza de la población hondureña y sus líderes garantizan que el evento no tiene tintes políticos. Realmente es algo maravilloso que solo Dios lo puede hacer. Es que cada día están llamando, pastores, ¿dónde va a ser? Mire, la iglesia va a participar, solo dennos las direcciones. Esto va a ser a nivel nacional, esto es a nivel nacional. Ayer estuvimos reunidos con todos los regionales de la confraternidad y exponiendo todo lo que está sucediendo. Honduras va a salir a caminar orando juntos por esta nación. Solo Dios, ya esto nadie lo va a detener. Realmente es una población. El analista Filadelfo Martínez considera que la iniciativa defiende los espacios cívicos de la población, un derecho constitucional que no es negociable. Extraordinario el compromiso, el gran esfuerzo que están haciendo todas las iglesias del país. Creo que es una iniciativa que como hondureños tenemos que apoyar porque es un llamado a la paz, es un llamado a la participación. La democracia nos compete a todos los hondureños. Sin embargo, la candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, afirmó este viernes que la marcha tiene injerencia política y aseguró que está disfrazada como actividad religiosa. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Todos tenemos derecho, pero no está bien el disfraz. No está bien el disfraz. Si vamos a una marcha que tiene una naturaleza pacífica y religiosa, pero hay pronunciamientos de pastores que son de naturaleza política,
ya no está bien. La Marcha por la Paz iniciará el 16 de agosto a las 2 de la tarde en la Plaza de las Banderas frente a la Universidad Autónoma y culminará cerca del Estadio Nacional. De forma simultánea se realizará en las demás ciudades del país. En un país marcado por la división, caminar juntos por la paz podría ser más que un símbolo, podría ser el primer paso hacia el reencuentro. Mario Landa, Telenoticias. El barómetro electoral del COEP ha generado incomodidades no solo en el gobierno, también en algunos miembros del sector privado, que dicen no era el momento de publicar el sentir del empresariado. Pero otros indican que las preocupaciones sobre la economía, la seguridad y la corrupción son problemas que también identifican los hondureños en los distintos sondeos. Y eso debe llamar la atención de quienes toman las decisiones en la conducción del país. El barómetro electoral del COEP tocó fibras sensibles en el gobierno y abrió divisiones dentro del propio sector privado. Esta expresidenta del gremio considera que fue un mal momento para publicar la encuesta, pues a su juicio solo aumenta la polarización y agudiza las tensiones público-privadas en plena antesala de las elecciones. En estos momentos causa para mí colapso, de alguna manera conflicto y mayor separación. Pero otros representantes del COEP consideran que al partido oficialista le preocupa porque es una realidad incómoda que puede restarle votos, pues cerca del 95% de los empresarios pide un cambio de gobierno. Puede afectar la intención de voto en un momento como este, entonces yo creo que es absolutamente válido y repito, no es nada que esté alejado de lo que sucede en cualquier otra parte del mundo. En cambio, este analista considera que no tiene incidencia electoral y solo mide qué candidatos pueden proteger los intereses económicos de los grandes empresarios. Se percibe que es Salvador Narrala y Narrias Fura los que mejor defienden esos intereses, así que creo que en todo caso lo que estamos viendo ahí es una lectura de un alineamiento entre las preferencias electorales de la gran empresa hondureña. Pero pasando de la discusión política a la realidad económica y social, expertos indican que a las autoridades les debería llamar la atención que las demandas expuestas por los empresarios, como empleo, seguridad y lucha contra la corrupción, coinciden en casi todos los sondeos de opinión. Observamos que tanto al sector empresarial como a la población que ha sido encuestada con el ERI, que son segmentos de población totalmente distintos y en momentos de tiempo distintos, eso sí hay que decirlo, pero por ejemplo, temas como el empleo, la crisis económica, el tema de corrupción son importantes para los dos segmentos de población y eso debe llamarnos la atención. Siempre van a haber algunas interpretaciones que eso se percibe como un ataque político. La verdad, el país no anda bien. Si al gobierno, y eso lo vengo diciendo desde que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Según el barómetro del COEP, más del 90% de los empresarios afirmó que hay una profunda preocupación e incertidumbre sobre el futuro de las elecciones, el rumbo de sus negocios y el empleo. La candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, descalificó el barómetro electoral del COEP, poniendo en duda su alcance y representatividad al asegurar que es la opinión de apenas 600 agremiados cuando Honduras tiene una población de 10 millones de personas, indicando que solo es la voz de un pequeño grupo de 10 familias y 25 grupos económicos. El COEP son 600 personas, pero Honduras tiene 10 millones. 8 millones en pobreza. Entonces esa encuesta que hacen es una encuesta que se le hacen a los 600 empresarios que son afiliados de ellos. Entonces son 600 contra 8 millones de gente que está viviendo en pobreza y que quiere que el cambio y que el proceso de refundación continúe. ¿Y qué le puedo decir yo? O sea, si es un segmento de la población, es un segmento de la población que integra las 10 familias y los 25 grupos económicos. Sin embargo, el exdirector de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina, afirmó que es un aporte valioso del COEP y es una muestra representativa del sector empresarial.
A mi juicio, desde un punto de vista técnico, es una prueba representativa, una muestra representativa de la opinión de todos los empresarios. Es más, si vemos, la gran mayoría son micro y pequeños empresarios que son los que conforman el enorme parque empresarial que tenemos en Honduras. ¿Qué hacer con el gobierno? Yo creo que ambas partes deben de tener un diálogo y una discusión honesta, franca y sincera, probablemente hasta discreta. Según Medina, en lugar de generar una estéril discusión política, ambos sectores deberían tener tolerancia y sentarse a trabajar para resolver los enormes problemas que aquejan a la población. Así como estamos ahorita con este gobierno que tenemos, les ha costado un poco para hallar empleo, porque a veces uno busca y lo primero que le dicen que no hay. Sí. Pero hay que confiar en Dios, tal vez nuevo gobierno que pueda entrar, tal vez sea mejor para tener un empleo. Pienso que el desempleo más bien ha sido más constante ahora que antes. Creo que no hay más oportunidades de empleo ahora. La verdad no, está difícil esto. Sí, cuesta hallar trabajo ahora. Anteriormente los jóvenes estudiaban y encontraban empleo rápido. ¿Por qué cree usted que tanta gente está emigrando del país? Por buscar un futuro mejor, pero como se oyen las condiciones en otros países, pues parece que la gente en virtud de ir para adelante va para atrás. Esto está peor más bien. Y no hay trabajo, a uno de viejo ya no le dan trabajo. Que sepa algún oficio, pero ya no le dan chamba. Para uno que está adulto es aceptable, bueno, uno se resigna. Para el estudiante que viene saliendo de la universidad es frustrante. No hayan trabajo, andan con su título bajo el brazo y a veces les sale mejor venirse acá a vender porque no hay trabajo. El tema de lo que es el desempleo, ¿verdad? Sigue igual porque yo lo he vivido, ¿verdad? En carne propia, ¿verdad? Con mis jóvenes, soy madre de 2 jóvenes, uno de 27 años y uno de 22 años y para ellos no ha sido muy fácil encontrar empleo. Bueno, atentos porque cuando regresemos retomamos la actividad política y electoral. La misión del Instituto Nacional Demócrata que ha visitado Honduras ha identificado 5 desafíos que tiene el actual proceso electoral. Ya le vamos a decir cuáles son los desafíos para este importante Instituto Nacional Demócrata que tiene Honduras, el Consejo Nacional Electoral y el proceso que se nos avecina. Atentos. Bueno, después de esta crisis que hemos vivido los hondureños con la situación planteada en el Consejo Nacional Electoral, que ha sido superada y esperamos que se mantenga así, un nivel de diálogo, aunque hayan disensos, pero que por lo menos haya diálogo y solución a los conflictos que se presenten de aquí al 30 de noviembre. Hay muchos hondureños que le están pidiendo a los 3 consejeros apegarse estrictamente a la ley para no tener más discrepancias como las que hemos vivido el último mes, que han entorpecido y atrasado la aplicación del cronograma electoral. Políticos informa que Superada la reciente crisis en el Consejo Nacional Electoral, este veterano líder del Partido Liberal sugiere a los consejeros del órgano electoral que sus actuaciones deben ser apegadas a la ley y no esperar felicitaciones o elogios. Yo soy una de las personas que siempre he creído que cuando uno desempeña una función pública no debe de esperar que lo feliciten, que lo elogien, porque es el deber que tienen, apegarse a la ley, cumplir con la ley. La crisis que provocó la aprobación de los pliegos de condiciones para la adjudicación del TREP demostró que nunca fue un problema jurídico, sino técnico-político, a criterio del ex consejero suplente Germán Lobo, pues las cúpulas de los partidos tuvieron que replantear sus estrategias, aunque el CNE sostiene que fue por un amplio diálogo institucional. Por bien de Honduras, las fuerzas políticas representadas al interior del Consejo Nacional Electoral replantearon sus posiciones y creo que lo que se aprobó el día lunes garantiza más el proceso electoral, es de aplaudirlos, porque al final blinda más el proceso con lo que se resolvió el día lunes. Y esto no le veo yo ventaja para ninguna de las 3 fuerzas políticas que tienen la oportunidad de alcanzar el poder de la nación.
Los próximos meses en el órgano electoral son claves para preparar las elecciones y septiembre marca una fecha importante al asumir la presidencia del CNE la consejera Ana Paola Hall, a quien el Congreso Nacional no le aceptó su renuncia condicionada. Los desafíos para Hall son enormes según los analistas. Dada la polémica que generó su renuncia, Hall deberá enviar claras señales de confianza a la ciudadanía que se tendrá unas elecciones de calidad y transparentes. Y otro tema importante a mencionar es que viene un proceso de cambio de presidencia que requerirá generar la confianza en el pueblo hondureño de que se harán las cosas de manera adecuada. Así que los retos que siguen por delante son muchos y creo que el Consejo Nacional Electoral debe encontrar el camino para sortearlos. Luego de un mes el CNE respira y la élite política, con su última acción de aprobar los nuevos plazos del cronograma electoral, le da una esperanza a los hondureños que habrá elecciones el 30 de noviembre. Al término de su estadía en Honduras, la misión del Instituto Nacional Demócrata identificó 5 desafíos que enfrenta el actual proceso electoral, entre ellos las presiones indebidas de actores políticos y los discursos de anticipación de fraude que a la larga estiman lejos de fortalecer la democracia, la debilita. A pocos meses de las elecciones generales, la misión de estudio y acompañamiento electoral del Instituto Nacional Demócrata encendió las alarmas al identificar 5 desafíos que podrían poner en duda la transparencia y la confianza en el proceso electoral. Violencia y polarización política, falta de autonomía de los organismos electorales y presiones indebidas desde actores políticos e institucionales al CNE son algunas de sus preocupaciones. Si bien la presentación de recursos judiciales es un derecho y una forma de resolver conflictos por medios institucionales, consideramos importante evitar que estos se utilicen para entorpecer las funciones y las tomas de decisiones por parte de los organismos electorales. Si bien la misión calificó como un avance el reciente acuerdo en el CNE sobre la transmisión de resultados electorales preliminares TREP y el respaldo recibido por las distintas fuerzas políticas, también mostró preocupación por la polarización social y los discursos anticipados de fraude. Devolver la confianza y dar certeza sobre el proceso electoral. Este es un desafío muy importante en esta etapa que está viviendo el pueblo en Honduras. Los delegados insistieron en fortalecer la gobernanza, la cooperación interinstitucional y evitar restricciones al espacio cívico. Aún no definen si regresarán como observadores internacionales en noviembre, pero aseguraron que apoyarán a la sociedad civil que realice esa labor. Tenemos una larga tradición de apoyar esfuerzos de observación electoral nacional. Nosotros creemos que la sociedad hondureña tiene actores sociales con la legitimidad y la capacidad técnica y la ética suficiente para hacer un proceso de acompañamiento sistemático. En la Red por la Defensa de la Democracia celebraron el respaldo del NDI y anunciaron que movilizarán a unas 10,000 personas para verificar la transparencia de los comicios. Se plantea una observación electoral a nivel nacional en los 18 departamentos, 298 municipios y lo más importante, alcanzar la totalidad de la Junta Receptora de Votos. Desde el sector privado pidieron a las fuerzas políticas atender las recomendaciones de las misiones internacionales independientes, a las que consideran claves para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Nos sirva para poner las barbas en remojo también y ver cómo podemos solucionar este problema de polarización y violencia política que tanto ha afectado a la sociedad hondureña en estos últimos días. Las recomendaciones están sobre la mesa. La pregunta es si los actores políticos tendrán la voluntad de escucharlas, pues con el ojo internacional puesto sobre Honduras, el desafío ya no es solo organizar las elecciones, sino probar que la democracia puede soportar la prueba de la polarización y la desconfianza. Los bolivianos se preparan para elegir un nuevo gobierno a partir del 17 de agosto, en medio de una paleta electoral que encabezan 8 presidenciables, mismos que han despertado mucha expectativa en la ciudad de Sucre. Nuestra periodista enviada Carolina Martínez aprovecha su estancia en el país sudamericano para informarnos del panorama electoral. Al igual que en Honduras, Bolivia celebra elecciones generales este año. El próximo 17 de agosto, los bolivianos acudirán a las urnas esperanzados a elegir la mejor persona y enfrentar un futuro mejor. Entonces, nuestra responsabilidad como ciudadanos es ir a votar conscientemente, informados y hacer un discernimiento interno y votar por quien consideremos que es la mejor opción para la administración del país. Contra viento y marea, 8 candidatos se disputan la presidencia de Bolivia.
Los bolivianos votarán ese domingo y lo harán con esperanza. Sacarnos de lo que el país viene pasando, pero eso, seguridad, va a ser también aunar los esfuerzos de cada boliviano y boliviana para que nuestro país vaya a flote. En su visita como invitada especial del Bicentenario, la presidenta Xiomara Castro abordó temas electorales con su homólogo Luis Arce, debido a que ambos países elegirán sus nuevas autoridades gubernamentales. Y deseo para todo candidato que esté aspirando a la silla presidencial que recuerde lo que dice la palabra de Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Los comicios de ese país se celebrarán en modalidad de primera vuelta este mes. En caso que ningún candidato logre mayoría, se celebrará una segunda vuelta el 19 de octubre. Los bolivianos esperan que las elecciones del próximo 17 de agosto se desarrollen con completa tranquilidad y que se pueda elegir a la mejor opción presidencial para el bien de la nación. Desde Sucre, Bolivia, Carolina Martínez, Telenoticias. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana y quiero iniciar presentando esta imagen reveladora de cómo eran las temperaturas en 1930 y con el impacto del calentamiento global, cómo son ahora en la última década. Mire el cambio de colores, es realmente revelador, así que nuestro planeta está siendo impactado por las actividades humanas lastimosamente y pues nos tenemos que llevar las consecuencias. Siguiendo el patrón de estos fenómenos en formación, pues tenemos algunos con un 20% de posibilidades, otros con un 40% y otros que se han debilitado en el Atlántico, pero para la próxima semana tenemos pues condiciones diferentes y otros fenómenos pueden formarse. Henriette pues ha perdido fuerza, ya no es una tormenta, es una depresión tropical, mientras Ivo sí tiene vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y está causando marejadas ahí en la costa pacífica mexicana y también en Baja California Sur. Para este fin de semana, los fenómenos que van a imponerse en el área hondureña y centroamericana precisamente es ese sistema de alta presión al norte de Honduras que nos traerá como consecuencia vientos que lleguen acelerados del este al territorio hondureño y pues un poquito de humedad que va a introducirse principalmente para esta jornada sabatina. Y este mapa nos está mostrando una proyección de micropartículas contaminantes que estarán extendiéndose sobre Guatemala, El Salvador y Honduras para sábado y domingo. Y estos son los vientos que nos impone justamente ese sistema anticiclónico y por eso pues vamos a tener para esta jornada de sábado pues incidencia de humedad solamente sobre el occidente del país para horas de la tarde este sábado y hacia horas de la noche un poquito sobre la zona sur. Para el domingo, este es el mapa, mire cómo cambia, se introduce humedad a través de Nicaragua y avanza sobre buena parte del territorio nacional, de ahí las posibilidades de esos chubascos y los acumulados que superen o se acerquen a los 10 en la zona sur y en la parte occidental y algunas partes del norte también con un poquito de acumulado de precipitación, así en áreas del centro igualmente. 2.2 la altura máxima del oleaje en el Golfo de Fonseca y en el litoral Caribe para esta jornada de sábado es normal, pero para el domingo sube a 1.7 la posibilidad de altura máxima de oleaje, mientras las temperaturas de 35 y 36 en la zona sur, entre 30 y 32 aquí en el centro, 34 en el noroccidente y la región oriental con máximas de 33 y un índice ultravioleta que llega a 13 para este fin de semana. A tomar en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que tengan un buen fin de semana. El Congreso aprobó una reforma para rebajar la edad de las personas que conducen esas rastras, esos camiones pesados de 25 a 23 años. Y esto ha generado debate en el país. Al cumplir sus 23 años, los hondureños podrán ahora ponerse al volante de una rastra con la reforma del Congreso Nacional que reduce la edad para optar a una licencia de carga pesada. La modificación en la ley de tránsito también disminuye la edad para conducir vehículos tipo cisterna y autobuses de hasta 26 pasajeros, siempre y cuando el solicitante sea mayor de edad. Ocupaban tener 25 años de edad para obtener una licencia pesada articulada, lo que le llamamos CE. Ahora, con esta modificación, con este decreto que se ha presentado y aprobado en el Congreso Nacional, con 23 años ellos pueden aplicar a obtener esta licencia, aparte que se redujo el tiempo, que antes con 2 años tenía que esperar 2 años para obtener la licencia anterior y
ahora es en 6 meses que pueden obtener la licencia nueva después de haber obtenido la licencia anterior. Ochoa asegura que la iniciativa solo responde a la necesidad del transporte de carga de formalizar sus servicios, pero la medida preocupa a algunos sectores que alertan que la reducción de edad pone al volante a jóvenes con poca experiencia, lo que podría incrementar los accidentes en las carreteras. ¿Cómo nos van a certificar a nosotros que ellos son excelentes conductores y que no va a haber ningún incidente a raíz de eso? Bueno, el gobierno se va a hacer responsable de ahora en adelante de cualquier siniestro que se dé por causa de un equipo pesado. Igual el dueño del transporte. Las dudas aumentan al cuestionar qué garantías de seguridad brinda el gobierno al aprobar esta medida. Ante estas críticas, las autoridades aseguran que el otorgamiento de certificaciones está respaldado por requisitos estrictos y capacitaciones obligatorias para garantizar la seguridad vial. Usted se tiene que certificar, pasar una prueba de 2 días, prueba teórica y 1 día de prueba práctica. Si usted no pasa esa prueba teórica y práctica, nosotros no le otorgamos el certificado. Por tanto, ahí nosotros conocemos las competencias que tiene cada conductor y sobre todo los exámenes que le mencioné antes, médicos, psicológicos, entre otros. Sin embargo, en el rubro del transporte pesado reconocen que durante años han operado sin permisos debido a la burocracia y denuncian deficiencias en las capacitaciones del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, como la falta de instructores calificados. Lo que ahí dan nada más es teoría, pero práctica no dan nada. Fíjate que me gustaría más, les digo yo, que esta charla, aunque nos cobrara lo mismo, que la diera el INIFOP. Porque hay gente más capacitada. Ahí hay mecánicos industriales, mecánicos de equipo pesado. ¿En el IHTT quién es de esa capacitación? Si les digo no lo van a creer. ¿Quién se la da? Un ingeniero forestal. Reducir la edad a los conductores puede abrir oportunidades, pero también aumentar los riesgos, porque más allá de los requisitos en el papel, lo que está en juego en las calles es la vida de muchos hondureños y cada licencia otorgada es una responsabilidad que debe entregarse con preparación, conciencia y respeto por la seguridad vial. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Tras intenso operativo liberan a diputado Reyes de Santa Bárbara, que había sido raptado y en sus primeras impresiones dijo: "Me puse a cuentas con Dios". Libre se queda sin tribunal de honor tras marginamiento por sus resoluciones y pide al coordinador Manuel Zelaya retomar el norte ético y el ideario del partido. Presiones indebidas y anuncios anticipados de fraude entre los 5 desafíos que enfrenta las elecciones en Honduras, advierte misión internacional encabezada por NDI. Amenazan al presidente de la Asociación de Pastores por caminata de las iglesias, pero los líderes cristianos responden que todo coordinado para el 16 de agosto. El Papa León XIV bendice a niños hondureños y aplaude con alegría al escuchar el nombre de Honduras.